Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico para hoy jueves 27 de mayo de 2021. Es la semana de Pentecostés y estamos bendecidos realmente. Hemos recibido grandes favores de Dios en ese tiempo porque como hoy podemos estudiar nuestra Biblia y recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, para comenzar nuestro estudio, oremos al Señor para que nos dirija y nos gobierne. Oremos. Padre de toda verdad, te damos gracias en esta semana en que hemos conmemorado el cumpleaños de la Iglesia, la venida de tu Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos en el aposento alto. Te damos gracias porque ese mismo Espíritu está con tu Iglesia aún en el día de hoy. Pedimos que este mismo Espíritu Santo dirija nuestro estudio, que bendiga a todas las personas que nos acompañan en esta aventura de leer la primera carta de Juan. Que tu Espíritu nos inspire a entender y poner en práctica todas tus enseñanzas. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos leyendo el cuarto capítulo de la primera carta de Juan esta semana. Como se habrán dado cuenta, Juan repite los temas. Comienza hablando de un tema, por ejemplo, del amor, y luego habla de otro tema y vuelve al tema del amor. O habla de la victoria de los creyentes, pasa a otro tema y vuelve al tema de la victoria. Vamos a ver, hoy nos va a hablar un poco de cómo discernir los espíritus, cómo darnos cuenta si algún profeta realmente viene de Dios o no, y nos va a hablar un poco del amor, como Dios experimenta el amor y es el amor mismo. Queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados, más bien pongan a prueba su inspiración, para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que Dios inspira todo. Espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal, procede de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios, sino más bien del anticristo. Oyeron que iba a venir, ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de cosas mundanas y el mundo los escucha. Ustedes, nosotros somos de Dios, y quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. En primer lugar, otra vez el apóstol se dirige a su audiencia llamándolos amados o queridos. Realmente la carta tiene mucho lenguaje afectuoso, mucho lenguaje cariñoso. Él tiene gran aprecio por sus oyentes, por sus lectores, podemos decir. Y ahora da una instrucción. No crean a todos los que se dicen inspirados. Realmente dice aquí, no crean todos los espíritus, ¿no? Más bien, póngalos a prueba para ver si viene de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Por qué da esa instrucción? Porque el apóstol tenía muy claro que no todos los espíritus son de Dios. No todos los espíritus son buenos. Hay malos espíritus. Si leemos los evangelios, por ejemplo, nos damos cuenta que no todo lo que es espiritual realmente es de Dios. El diablo mismo es muy espiritual, es espíritu, pero no es el espíritu de Jesucristo. Hay que tener eso en claro. Por eso cuando la gente dice, yo no soy muy religioso, pero soy muy espiritual, pues yo me pregunto, ¿en qué manera? ¿En qué manera es espiritual si no tiene claro su confesión de Jesucristo como Señor? Y precisamente nos dice aquí el texto bíblico que tenemos que usar esta prueba
o este examen para distinguir los espíritus. Si el espíritu confiesa que Jesús es Dios encarnado, que Jesucristo vino en lo que se dice traducción en carne mortal, es decir, vino con la naturaleza humana que todos compartimos, en el caso de él sin pecado, entonces puede ser que es de Dios. Pero el que niega a Jesucristo o que no confiesa a Jesucristo, que no realmente declara su fe en Jesucristo, no viene de Dios. Y todavía más, cualquier espíritu, cualquier persona, cualquier disque profeta que no confiesa a Jesús, no viene de Dios. No viene de Dios. ¿Por qué? Porque niega algo esencial de Dios, que es Jesús. Y dice, ustedes han escuchado que vendría el anticristo. Dice que ya está entre nosotros, está en el mundo. Ahora, San Juan aquí no está hablando de un anticristo que viene para marcar el fin del mundo, de empezar una clase de catástrofe final, sino está hablando de esa tentación, esa tendencia de rebelar contra la paz del pueblo de Dios. Esa tendencia de negar a los puntos esenciales de la fe, de negar la encarnación, de negar la resurrección de Jesús, de negar la ascensión. En los últimos años, no es nada nuevo, eso se ha experimentado desde los principios de la iglesia, pero en los últimos años no es difícil encontrar a pastores o sacerdotes o teólogos o supuestos expertos que tienen un montón de razones o excusas por qué no creer en el Evangelio, por no creer lo que profesamos cada domingo con los credos en la iglesia. Pero aquí dice, el que no confiesa a Cristo no es de Dios, tiene el espíritu del anticristo, del que se opone a Cristo. Es lo que quiere decir anticristo. Pero de nuevo quiere inspirar la confianza en la congregación. Dice, pero ustedes, hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Porque si tenemos fe en Dios, si somos de Dios, ya hemos vencido a todo falso profeta. ¿Cómo? Porque Dios, el que conocemos, al que amamos, al que servimos, ese Dios es más poderoso que cualquiera que esté en el mundo. Nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestro poder viene de Dios, no de nosotros mismos, no del mundo que nos rodea. El poder con que podemos vencer al mal viene de Dios. Y claro, cuando proclamamos el mensaje de Cristo, hay personas que nos escuchan y hay personas que rehúsan escucharnos. Y en todo caso también podemos ver, quien escucha el Evangelio es de Dios y quien no lo quiere escuchar no es de Dios. Entonces podemos fiar de los que creen en la palabra de Jesús y los que no, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sigamos leyendo a partir de versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Vamos a pausar ahí. De nuevo, amados, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Muy bien, los cristianos somos llamados a amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y si somos de Dios, tenemos que reflejar ese Dios en cómo nos comportamos. Nuestro comportamiento debe reflejar ese amor de Dios, debe reflejar el amor al prójimo y el amor al hermano. Y dice, todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios.
Claro, aquí está hablando de ese amor que se tiene en la hermandad y la comunión de la iglesia. Pero de una y otra manera, todo amor verdadero viene de Dios y es una expresión del amor que Dios tiene para nosotros. Y quien no ama tampoco conoce a Dios. Porque igual, si no conocemos el amor, no conocemos a Dios, que es amor mismo. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos ha amado? Lo ha demostrado. Lo ha mostrado enviando a su Hijo Jesús al mundo para que Él muriera por nosotros en la cruz y así perdonara nuestros pecados. Y eso no es algo que nosotros hemos procurado por nosotros mismos, por nuestra cuenta. Es algo que donde Dios ha tomado el primer paso. Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino es que Dios nos amó primero. Siempre el amor de Dios es el primer actor. Siempre es Dios el que toma el primer paso. El ser humano solo responde al amor de Dios. Solo responde con fe, con agradecimiento, con fidelidad, con lealtad. Pero solo es posible porque Dios siempre es el primero en actuar. Sigamos a partir del versículo 11. Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Reconocemos que está en nosotros y nosotros con Él, porque nos ha hecho participar de su Espíritu. Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. En esta sección repite esa exhortación. Si Dios nos ama, o por qué Dios nos ama, tenemos que amarnos unos a otros. Y siempre da esa lógica que es difícil cuestionar. Dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su perfección en nosotros. Es curioso, dice que a Dios nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y solo es el Hijo quien puede mostrar quién es el Padre directamente. Pero si tratamos de decir que amamos a Dios, que no podemos ver, ¿cómo podemos amar a nuestro hermano que sí podemos ver? O mejor dicho, si no podemos amar a quien podemos ver, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no podemos ver? Entonces, cuando el Espíritu está en nosotros, cuando el Espíritu nos motiva a amar al prójimo, a amar al hermano, por ende, amar a Dios, entonces sabemos que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios, porque nos hace partícipes de su Espíritu Santo. Y en eso tenemos esa manera de ver a Dios en sus acciones y con su presencia que sentimos con nosotros. Y eso nos da confianza para decir que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Vamos a seguir a partir del versículo 15. Si uno confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece con él y él con Dios. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él. El amor llegará en nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que Él fue y esperamos confiados en el día del juicio. En el amor no cabe el temor, antes bien el amor desaloja el temor, porque el temor se refiere al castigo, y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente, porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.
Y el mandato que Dios nos dio es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. La vida en Cristo siempre tiene esas dos partes. Lo que es la fe, lo que es la creencia, lo que es la confianza en Dios. Y la otra parte es la práctica de la misma fe, de poner la misma fe en la práctica, en la vida real, ¿no? Tenemos la parte, digamos, teórica y la parte práctica. La parte de creencia, la parte de, como algunos dicen, la ortodoxia, pero también la ortopraxis. ¿Por qué? Porque tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es parte de nuestra fe. Esa es una creencia sólida. Es una verdad de la fe. Jesús es el Hijo de Dios. Y quien proclama eso, quien confiesa esa verdad, permanece en Dios y Dios en él. Pero si uno permanece en Dios y Dios en uno, resulta que tenemos una obligación. Y esa obligación es poner en práctica esta fe con el amor hacia el prójimo, hacia el hermano. Y cuando ponemos en práctica el amor, podemos tener claro que tenemos la verdad o la parte de la creencia, de la fe, ya en orden. La fe y la vida real. Y dice, en el amor no cabe el temor. Antes bien, el amor desaloja el temor. Es decir, si realmente tenemos ese amor de Dios en nosotros, ya vamos dejando de tener el temor del castigo de Dios. No es que perdemos lo que se llama el temor del Señor, ¿no? Que es lo que es el principio de la sabiduría, lo dice la Biblia. Ese es el temor como el miedo. Cuando amamos a Dios sinceramente, ya en algún momento se desaloja, como dice aquí, de nuestros corazones el miedo de Dios. Podemos tener el sano temor, el respeto, la reverencia. No queremos hacer cosas que violen la justicia de Dios. No queremos contrariar la voluntad de Dios. No queremos hacer cosas que pueden entristecer al Espíritu Santo. Pero ya dejamos de tener miedo de Dios. Ese miedo de que, ay, Dios me va a castigar, Dios me quiere maltratar, Dios me quiere herir. No, Dios quiere lo mejor para nosotros. El castigo viene en última instancia cuando ya vamos rechazando oportunidad tras oportunidad de recibir la gracia de Dios. El castigo es consecuencia de nuestra rebeldía. Pero Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por eso ya no tenemos miedo de Dios. Más bien tenemos esa confianza con que podemos acercarnos a Dios y pedirle su ayuda, pedirle la gracia, pedirle el perdón. Podemos recibir esa gracia, esa bondad, esa beatitud, esa dicha que Él nos quiere dar. Y claro, siempre nuestro amor, siempre nuestra fe puesta en práctica es el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre nuestra vida es una canción o una oración de acción de gracias y de alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado en primer lugar. Siempre respondemos nosotros al amor de Dios. Y termina el capítulo con una explicación muy clara y muy concisa de todo lo que había mencionado antes sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente, porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Allá lo tenemos claro, en ese texto, lo tenemos claro. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. Si no amamos a los demás, somos mentirosos cuando decimos que amamos a Dios. ¿Lo dice la Biblia? Lo dice San Juan. Aquí lo dice San Juan 4, 20 y 21. El mandato de Dios es que si amamos a Dios,
que amemos al prójimo, al hermano. Vamos a orar para que Dios nos permita realmente vivir la fe en la vida real, que nos permita poner en práctica lo que profesamos con nuestra boca, que amemos sinceramente a nuestro prójimo. Pero vamos a ofrecer nuestra plegaria usando las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga, y recuerden que todos los jueves a las 6 de la tarde por Facebook y YouTube tenemos este estudio bíblico. El próximo jueves vamos a terminar la primera carta de San Juan. Vamos a leer el quinto capítulo y luego vamos a seguir con las otras cartas de San Juan. Recuerden también que tenemos la Santa Eucaristía este domingo a las 11 de la mañana en la Iglesia Episcopal San Jorge. Será el domingo de la Santísima Trinidad. Y ahora con las nuevas aperturas que tenemos en el estado de Rhode Island, el uso de la mascarilla en nuestra iglesia es opcional. Se pide que las personas aún no vacunadas usen su mascarilla y que guarden las distancias, pero para las personas vacunadas no hay ningún impedimento, ninguna restricción. Pueden llegar a la iglesia, participar plenamente en la Eucaristía. Entonces queremos verlos el domingo, si es posible, si Dios lo permite. Y si no, que vamos a continuar estudiando la Biblia juntos el próximo jueves. Muchas gracias.